núcleo ambiguo en la médula espinal, sensitivo. Se habla del ganglio superior y un ganglio inferior. El superior se le llama de eh, Ehrenreich y el inferior de Anders. Y se encuentran cerca de la porción petrosa del temporal. Y un núcleo vegetativo, que va a ser el núcleo salivatorio inferior y el núcleo paramediano posterior. Y también hablamos del origen aparente, que se encuentra en el surco posterolateral de la médula espinal. En cuanto a su exploración, lo que tenemos que hacer, o bueno, o sea, hay un reflejo que se llama reflejo de Vernet, en el cual le pedimos al paciente que diga A, o sea, así como prolongadamente, y vamos a ver cómo la faringe se contrae. Otra manera de explorar esto es con un hisopo o con algo, intentar tocar las partes laterales de la faringe y el paciente pues tiene que igual contraer la faringe, ya sea con o sin náuseas. Para evaluar la inervación sensitiva especial, o sea, hablamos del sentido del gusto en el tercio posterior de la lengua, pues se hace lo mismo que hablábamos con la inervación, ¿no? De la parte de los 2 tercios anteriores de la lengua, con algunos sabores, pues tocar acá para que nos pueda decir como qué sabores, ¿no? Y también se hablaba de otro método, pero este no sé si se hace en realidad, que es el como dar masaje en el seno carotidio. Sin embargo, dice que hay que tener cuidado porque pues obviamente podríamos generar una respuesta vagal y pues generar algún síncope al paciente. Entonces no es como tan recomendable, creo, hacerlo. Bradicardia e hipotensión. Tengan cuidado, no siempre se hace. Muchas de las veces lo vemos lo que es con la sensibilidad a nivel de lo que es el tercio posterior de la lengua y la desviación de la úvula se va a ir del lado contralateral. Ok, ahora vamos a continuar con la exploración, bueno, con el 10º par craneal, o también llamado nervio vago, nervio neumogástrico. Se trata de un nervio mixto, es el nervio craneal más largo, ya que pues va a ir más allá de la región de la cabeza y del cuello y va a viajar a lo que son las cavidades torácica y abdominal, proporcionando lo que va a ser la inervación parasimpática a estos órganos. En cuanto a su origen real, bueno, va a tener un origen somatomotor que va a corresponder a lo que es la parte media del núcleo ambiguo, que va a estar situado pues en el bulbo raquídeo. Su origen somatosensitivo va a hallarse en 2 ganglios que, como podemos ver en la imagen, se van a encontrar situados en lo que es el trayecto del nervio. El primero es el ganglio yugular y el segundo es el ganglio plexiforme. Y en cuanto a su origen pues vegetativo, va a ser en el núcleo motor dorsal del vago, que se encuentra situado en el suelo del cuarto ventrículo. Y bueno, respecto a su origen aparente, el nervio vago va a emerger del surco posterolateral de la médula oblonga, por debajo de lo que, bueno, estaría el glosofaringeo, y bueno, va a salir de la cavidad craneana a través del agujero yugular. ¿Y le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Entonces, como ya vimos, parte de su función va a ser el proporcionar esta inervación parasimpática a los diversos órganos, ¿no? Hablando de los órganos que van a encontrarse en la cavidad torácica y en la cavidad abdominal, excepto en la cavidad abdominal, exceptuando al tercio inferior de lo que es el intestino y también exceptuando a lo que es el sistema genitourinario. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Y bueno, su exploración la podemos hacer de igual manera explorando el reflejo faríngeo, reflejo nauseoso, así como pues ya lo explicó Dani. También podemos explorar la elevación del velo del paladar. Ok, aquí vamos a pedirle al paciente que abra la boca y que diga "ah", y entonces vamos a observar cómo es que el velo se va a elevar y pues la úvula se va a mantener en el centro. También podemos hacer uso del reflejo oculocardíaco, o también llamado fenómeno de Ashler.
Aquí pues le tenemos que pedir al paciente que se encuentre acostado, bueno, en decúbito supino, con los ojos cerrados, y entonces se procedería a hacer presión sobre los globos oculares con la yema de los dedos. Entonces esto pues activaría el núcleo oftálmico de Willis, que bueno, se conecta con el bulbo del vago, y pues este va a emitir una respuesta al corazón de bradicardia. Entonces, bueno, previamente a esto tuvimos que haber tomado el pulso radial y pues anotarlo, y después de realizar esta maniobra pues registraríamos la bradicardia. Sin embargo, pues bueno, leí también que su empleo no es muy frecuente porque puede ser doloroso, molesto, y también se puede llegar a lesionar la córnea. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Y bueno, también el reflejo del seno carotidio, que bueno, ya lo explicó Dani anteriormente. ¿Y le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Hablando del onceavo par o espinal o accesorio, pues se trata de un par que va a ser prácticamente motor, en el cual su origen real está en la raíz espinal, en el asta anterior de la médula espinal, de la región cervical, y se encuentra como por debajo de lo que sería el núcleo dorsal del nervio vago. Y en sí su origen aparente sería en el surco posterolateral de la médula espinal. Y bueno, ¿cuál va a ser su función? Como ya les dije, pues es prácticamente motor. Entonces nos va a permitir los movimientos de la cabeza y el cuello. Y va a ser tanto, por ejemplo, de extensión y rotación de nuestro cuello y de la cabeza. ¿Ok? Un segundo. Listo, creo que ya sé. En cuanto a la exploración, pues prácticamente va a ser comprobar que pueda realizar estos movimientos. Inerva a los músculos en sí, esternocleidomastoideo y trapecio. Entonces lo que vamos a poder hacer es que poner como presión encima de los hombros del paciente y pedirle que, aun con esa resistencia, eleve los hombros. Y si sentimos pues esa fuerza de que eleva los hombros, pues todo está bien. Igual el pedirle que mueva la cabeza de un lado a otro, poniéndole presión con nuestras manos, como vemos en la imagen B, para que vence esa resistencia. Eso habla de la fuerza muscular que puede tener gracias a la inervación en estos músculos. Ok, perdón. El 12º par craneal pues es un nervio motor que se va a originar en el tronco encefálico. Su origen real es en el núcleo somatomotor en el bulbo raquídeo, en el trígono del hipogloso. Su origen aparente va a ser en el surco preolivar del bulbo raquídeo. Entonces este nervio va a salir del cráneo a través del foramen hipogloso, y su función va a consistir en permitir los movimientos de la lengua. Por lo tanto, pues se va a encontrar involucrado en la deglución y en el habla. Y bueno, va a inervar a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. ¿Y le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, su exploración la podemos hacer viendo de primer momento lo que es la simetría de la lengua, viendo si es que hay presencia de fasciculaciones. O que se le va a ordenar como tal al paciente que abra la boca, y pues así vamos a poder observar si es que se encuentran las dos mitades iguales, si son simétricas, si es que hay atrofia en alguna de estas. Posteriormente, bueno, también le vamos a pedir al paciente que vamos a evaluar lo que es la posición de la lengua. Entonces se le va a pedir que saque la lengua, y entonces observamos si es que la punta se encuentra en el centro o si ésta se desvía hacia un lado u otro. Ok, también ver si es que tiene algunas fasciculaciones o bueno, igual, alguna asimetría. Posteriormente también vamos a evaluar lo que es la fuerza muscular segmentaria. Entonces aquí de igual manera, con la lengua de fuera del paciente, pues se le va a pedir que, que haga movimientos de derecha a izquierda, de arriba a abajo, y ver si es que la lengua se desvía hacia un lado u otro. Ahora, en caso de que haya algún daño de neurona motora inferior,
la lengua pues se va a ir hacia el lado del daño, ¿ok? Si es que está dañado el hipogloso derecho, pues la lengua se va a ir hacia el lado derecho. Y entonces aquí también podemos notar algunas alteraciones como la atrofia, como podemos observar en la imagen que está en medio e inferior, o incluso, bueno, ver algunas fasciculaciones. Y ya, ¿le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Y bueno, ahorita pasaríamos a la presentación del caso clínico. Se trata de un síndrome de Horner, en la cual pues se daña la vía... Dani, ¿sí? ¿lo dejamos ese junto con lo que es orificios de base de cráneo? Sí, si quiere, claro. Empezamos con fracturas de cráneo, Sí, por favor. ¿Me dicen si ya ven la presentación? Sí, doctor, ya se ve. Vamos a empezar con fracturas de bóveda y lo que es la base de cráneo. Primero, tenemos que dividir lo que es el cráneo directamente de lo que es mi macizo facial. Y pues bueno, ¿de dónde a dónde es? Tenemos que tenemos la protuberancia supraorbitaria por arriba de lo que es el reborde superciliar, la rama ascendente del hueso malar, la rama horizontal del hueso malar, la apófisis cigomática, en este caso la protuberancia occipital externa. Esto es lo que me va a diferenciar directamente de lo que es mi macizo facial y en este caso la diferencia entre lo que es la bóveda y la base de cráneo. Y pues bueno, para ser más práctico, a veces utilizamos una línea que va de la protuberancia supraorbitaria a nivel de lo que es la protuberancia occipital externa. Para hacer un poquito más rápido, todo lo que se encuentre por arriba, pues le estamos hablando que es la bóveda del cráneo y esta parte la vamos a tomar en cuenta como lo que es la base y esto es la bóveda. Y pues bueno, ¿qué estructuras? Para hablar de eso tenemos que ver más o menos las estructuras que pasan. Y pues bueno, tenemos una parte externa, una parte endocraniana, ¿verdad? La parte externa, pues bueno, vamos a encontrar los diferentes tipos de estructuras, ya sagital, coronal. Y pues bueno, vamos a encontrar los diferentes trazos. Acuérdense ustedes que está compuesta principalmente de lo que es el hueso frontal, el hueso esfenoidal, el hueso etmoidal, el occipital, dos temporales y dos parietales. Y pues bueno, dentro de lo que es mi bóveda, tenemos diferentes tipos de estructuras donde pasan diferentes surcos, donde principalmente son por la pulsación o las erosiones de las arterias, lo que me va a generar esa característica de esos surcos, principalmente por las arterias meningias. Tenemos en la parte central lo que es un surco, un hundimiento, donde va a pasar lo que es el seno longitudinal superior. Podemos encontrar presencia de digitaciones de lo que es el hueso frontal, el hueso parietal, donde vamos a encontrar las granulaciones de Paccioni, donde ya saben ustedes cuál es la función que tiene, lleva líquido cefalorraquídeo al sistema venoso. Y pues bueno, eso es la parte de mi bóveda. De la parte de mi base de cráneo, la parte endocraniana, va a ser un poquito más irregular, va a estar atravesada por muchos orificios que tenemos que conocer, principalmente para saber qué tipo de fractura encontramos. Y pues bueno, se acuerdan ustedes que se divide lo que es en fosa anterior, fosa media, fosa posterior, y cada una va pasando diferentes tipos de estructuras que las vamos a ver más adelante. Y no menospreciar también lo que es el sistema venoso, donde, acuérdense ustedes, encontramos lo que es la presa de erófilo, el seno recto, el seno lateral, el seno sigmoideo y los diferentes tipos de senos menores que normalmente van a confluir a nivel de lo que es el seno sigmoideo para meterse a nivel y transformarse a nivel de lo que es la yugular interna. Tenemos mi sistema arterial, pues importante, sobre todo está compuesto por el polígono de Willis, donde vamos a encontrar las arterias vertebrales que se van aquí a través de lo que es las vértebras cervicales para formar lo que es la arteria basilar. Posteriormente las arterias comunicantes cerebrales posteriores. Tengo aquí lo que es mi carótida interna que se transforma en lo que es en la arteria cerebral media que se va a dividir en la parte externa de los hemisferios y también hacia la parte anterior por las arterias cerebrales comunicantes y pues bueno, diferentes tipos de arterias de forma terminal. Terminal porque acuérdense ustedes que no tengo yo como tal un capilar. Los capilares en este caso
A nivel de lo que es mi sistema nervioso central siempre son terminales, no es como a nivel del resto del cuerpo, donde termina una arteriola e empieza un capilar y luego una venula. No, aquí es directamente son terminales. Y pues bueno, esto es muy importante para su irrigación. Y bueno, los diferentes tipos de orificios donde van a pasar diferentes tipos de estructuras que las vamos a ver. Entonces tenemos mi fosa anterior o mi piso anterior. Pues bueno, vamos a encontrar diferentes tipos de estructuras. Desde lo que es el agujero ciego. En el agujero ciego vamos a encontrar la fijación de la dura madre, ¿sí? Y vamos a encontrar en algunas veces la vena de la mucosa nasal. Es una vena de flujo, sobre todo de tipo venoso, que lo mete a nivel de lo que es el seno longitudinal superior. Tengo mi lámina cribosa, donde se encuentran múltiples orificios, donde pasan los filetes nerviosos de las neuronas bipolares para formar lo que es el ganglio olfatorio. Y pues bueno, tengo yo en esta parte anterior dos orificios anteriores, dos orificios posteriores. Y en esto, ¿qué vamos a encontrar? Pues van a pasar los diferentes tipos de nervios, vasos, tanto arterias y venas etmoidales anteriores y posteriores, que me van a dar irrigación principalmente a nivel de lo que es mi globo ocular, a nivel de mi cavidad nasal, y van a dar también sensibilidad a nivel de lo que es la parte ósea de mi globo ocular y sensibilidad a nivel de lo que es la mucosa nasal principalmente. Vamos a encontrar aquí mi conducto óptico, donde va a pasar el segundo par craneal, el nervio óptico, y pues bueno, va a pasar el nervio óptico junto con la arteria oftálmica. Y pues bueno, cuando yo encuentro alguna lesión en este sitio, son las principales afecciones de los diferentes pares craneales que vamos a encontrar. Tengo de forma lateral, está compuesta por lo que es el etmoides, lo que es el esfenoides, y pues bueno, vamos a encontrar la fisura orbitaria o fisura esfenoidal, que la van a dividir los anatomistas en fisura orbitaria superior y fisura orbitaria inferior. ¿Qué va a pasar? En la parte superior vamos a encontrar lo que es el nervio lagrimal, nasociliar y frontal, que son ramas de la rama oftálmica del quinto par craneal y que me va a dar la sensibilidad en la parte interna de mi globo ocular, de mi conjuntiva, de mi cavidad nasal, de la región de la frente y en la parte de la región parietal. Principalmente la raíz simpática, en este caso del ganglio ciliar, también por ahí pasa, acuérdense ustedes, la vena oftálmica superior, y en la fisura orbitaria inferior va a pasar lo que es el nervio infraorbitario, la rama cigomática, orbitarios, que son ramas de lo que es el maxilar. No es la rama maxilar la que pasa ahí, solamente son ramas de esta rama maxilar. La arteria infraorbitaria, tanto la arteria como la vena, y oftálmica inferior. Cuando yo tengo alguna fractura en este sitio, pues vamos a encontrar lesiones venosas que me van a generar hematomas alrededor de mi globo ocular y que me van a dar origen principalmente a lo que es el ojo de mapache, principalmente, o ojo de oso panda. Lateralmente vamos a encontrar el agujero redondo, donde va a pasar ahora sí la rama maxilar, ¿sí?, del quinto par craneal. A un lado vamos a encontrar lo que es el agujero oval, donde va a pasar la rama mandibular, la arteria pterigoidea y la vena del foramen oval. Lateral y externamente al mismo vamos a encontrar el agujero espinoso, donde va a pasar principalmente la arteria meningia media, la vena meningia media y rama meningia del nervio mandibular. Bueno, esta parte es donde pasa la arteria meningia y pues bueno, va a inervar principalmente la parte de lo que es la dura madre y la parte ósea de mi escama del temporal. Aquí posteriormente voy a encontrar lo que es el hiato petroso. Pues bueno, en ese hiato petroso principalmente pues van a pasar lo que es el nervio petroso mayor y nervio petroso profundo. Estos nervios petroso mayor y profundo es la rama, el petroso mayor es la rama simpática y el petroso profundo es la rama, el petroso mayor es la rama parasimpática y la rama petrosa profunda es la rama simpática, que va a ir hacia la glándula lagrimal, hacia las glándulas salivales de lo que es la nariz, de la que es la faringe, de lo que es la boca. Y pues bueno, acuérdense ustedes que me van a dar esa funcionalidad, esas glándulas salivales menores. Vamos a encontrar posteriormente aquí un orificio donde se va a llamar agujero carotidio, también llamado agujero rasgado anterior,
y a través de ese rasgado anterior o carotidio, pues pasa la arteria carótida junto a lo que es con el plexo simpático o carotidio, por donde viene lo que es la vía simpática ocular principalmente. Y el plexo venoso carotidio que va junto con lo que es la arteria carótida. Entonces, si yo tengo alguna lesión en este sitio, pues me puede generar la lesión del conducto carotídeo, del hiato petroso, de lo que es el agujero oval, agujero redondo, pues bueno, son verdaderas afecciones que vamos a encontrar a nivel de lo que es este piso medio. Posteriormente, o a un lado de lo que es el conducto carotídeo, vamos a encontrar el conducto pterigoideo, donde van a pasar vasos y nervios del conducto pterigoideo principalmente. En este sitio, ya hablando en la fosa posterior, por atrás de lo que es la línea del peñasco, pues vamos a encontrar lo que es el conducto auditivo interno, y ese conducto auditivo interno van a pasar diferentes tipos de estructuras, desde lo que es el séptimo par craneal viso intermediario de Gruisberg, el octavo par craneal, la arteria laberíntica. Vamos a encontrar también el acueducto vestibular, donde va a pasar el conducto endolinfático, y pues bueno, son las lesiones que podemos llegar a encontrar. Cuando yo tengo una lesión en este sitio, podemos encontrar la presencia de otorraquia o de hemotímpano, y que pues me está indicando una fractura tanto de lo que es el piso medio o del piso posterior. Posterior a lo que es a la parte de la fosa posterior, vamos a encontrar la hendidura yugular o agujero rasgado posterior, y pues bueno, este agujero rasgado está compuesto principalmente por un hueso del peñasco y parte de lo que es el occipital, y pues bueno, en ese conducto yugular pues va a pasar lo que es el noveno par craneal, el décimo par craneal, el onceavo par craneal. La vena yugular, acá viene el seno sigmoideo, donde se transforma a nivel de lo que es la yugular, y la arteria meningia posterior. Aquí yo tengo el nivel de los cóndilos, tengo un orificio donde va a pasar principalmente lo que es el nervio hipogloso, y pues por ahí pasa este nervio, y el otro orificio más de mayor tamaño va a ser lo que es el agujero magno. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a encontrar la transición de lo que es el bulbo a la médula, vamos a encontrar las meninges, vamos a encontrar las arterias vertebrales, ¿sí? Donde pasan, vamos a encontrar la arteria espinal anterior y posterior, y vamos a encontrar las raíces espinales del onceavo par craneal, lo mismo que los plexos simpáticos vertebrales y la membrana tectoria. ¿Quedamos? Entonces, son diferentes tipos de estructuras que van pasando a través del mismo. Y pues bueno, como tal, mi cavidad ósea, mi parte ósea, están formadas de columnas óseas de mayor resistencia. Y pues bueno, esas columnas de mayor resistencia nos dan estabilidad principalmente a todo lo que es mi cráneo. Pero pues bueno, entre esas zonas de mayor resistencia vamos a encontrar unas zonas donde no van a aguantar tanta presión, y es a través de las mismas donde me van a generar el trayecto de lo que es las fracturas. Si yo tengo una lesión frontal, puedo generar un trayecto oblicuo a través de estas zonas de menor densidad ósea y formar diferentes tipos de fracturas a nivel de lo que es piso anterior, piso medio y piso posterior. Pueden ser transversales, pueden ser oblicuas, y pues bueno, si yo tengo alguna lesión o algún trayecto de esa fractura pasando por estos orificios, pues voy a encontrar la paresia de estos pares craneales, con lo mismo que las lesiones de tipo vascular, nervioso o venoso que vamos a ver principalmente. Y pues bueno, ¿qué es una fractura de la bóveda de la base del cráneo? Es la pérdida de continuidad ósea que ocurre o es resultado de las fuerzas externas transmitidas por un traumatismo, ya sea en este caso contuso, ya sea en este caso por arma de fuego, por una herida por arma blanca. Y pues bueno, epidemiológicamente se calcula que la lesión encefálica es 5 a 10 veces más frecuente cuando se asocia a alguna fractura del cráneo. Efectivamente que si no tenemos la fractura de cráneo. Quizá 20 veces más frecuente con lesiones graves. Entonces, este tipo de lesiones me van a generar lesiones de forma difusa, lesión axonal difusa, lesión vascular difusa, que pues bueno, van a empeorar más mi cuadro clínico. Cuando encontramos una fractura de base de cráneo, principalmente
se van a presentar hasta en el 4% de todos los casos de traumatismo craneoencefálico. Pero si nosotros encontramos esas fracturas de base de cráneo, se van a estar asociadas a fracturas de lo que es el macizo facial o lesiones de tipo cervical. Epidemiológicamente es la misma para todos los traumatismos. Es la cuarta causa de muerte. Se presenta en la población económicamente activa de 15 a 45 años. La relación hombre-mujer es de 3 a 1. Los accidentes automovilísticos ocupan el porcentaje de factor etiológico, ya sea accidentes de tránsito por automóvil o por motocicleta. Y las caídas, no debemos dejar de pensar en ellas. Y pues bueno, las caídas ya sea en el trabajo, en la casa, los accidentes automovilísticos que les dije, también sobre todo con los deportes de alto impacto, ya sea luchadores, boxeadores, kickboxing, en la cual van a generar la fractura, la fuerza necesaria para que genere ese hundimiento. Las agresiones físicas, ya sea por asaltos, por un arma blanca, por un arma de fuego, pues bueno, son los causantes número 1 de lo que son las fracturas. Ahora, las fracturas normalmente me pueden generar una irradiación de la bóveda hacia la base. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un golpe directamente a nivel de lo que es la región frontal en la cual me va a generar una fractura, pues puede seguir el trayecto y dirigirse todo lo que es a nivel de lo que es la fosa superior de la base de cráneo, en este caso lo que es el piso anterior. Si yo tengo una fractura de la región occipital, pues me va a generar un trayecto o me puede irradiar hacia lo que es la fosa posterior. Si yo tengo una fractura de la región temporal, puede prolongarse lo que es a nivel de lo que es la fosa media. Y pues bueno, este tipo de fracturas irradiadas de la bóveda a la base principalmente va a depender del mecanismo, en la cual puede ser que tu cabeza esté en reposo y que llegue un impacto externo, o que tu cabeza esté en movimiento y llegue hacia la parte la parte fija, que puede ser una pared, que puede ser un poste directamente. Y podemos encontrar fracturas limitadas a la base de cráneo, en la cual podemos encontrar las fracturas mediatas, son aquellas principalmente cuando tenemos caída y tenemos un golpe directamente en el mentón, donde me puede generar, transmitir la fuerza a nivel de lo que es el cóndilo del maxilar y puede generarme lo que es fractura a nivel de lo que es el peñasco. Una fractura también en la cual puede condicionar un golpe de abajo hacia arriba sobre mi nariz, generándome o desviándome lo que es el vómer, y transmitir la fuerza y transmitirme a lo que es a la lámina cribosa. La otra es las fracturas, sobre todo por caídas de rodillas o de sentón, donde van a transmitir la fuerza a nivel de mi columna y generando una fractura circular a nivel del agujero magno. El otro es de contragolpe, pues bueno, encontramos las lesiones directamente en un sitio y aparecen del lado contralateral, pero con un trayecto de forma irradiada. Y las independientes, cuando encuentro donde yo tengo una lesión directamente a nivel de mi bóveda y principalmente es producida por arma de fuego, donde puede salir y puede generarme lesión a nivel de lo que es la base de cráneo. Entonces, dependiendo del efecto, tanto directo como indirecto, pues voy a generar los diferentes trazos que vamos a encontrar a nivel de lo que es mi base de cráneo o a nivel de lo que es mi bóveda. Y pues bueno, como tal, este tipo de trazos, acuérdense ustedes, donde yo tengo una contusión frontal, me van a transmitir la fuerza, me van a generar una fractura, en este caso vertical, pasando por lo que es la fosa anterior, piso medio, y llegando casi a la parte superior de lo que es el peñasco. O una fractura, en este caso lateral, a nivel de lo que es de la parte de lo que es el hueso temporal, transmitir esa fuerza y genera una fractura horizontal y oblicua a nivel de lo que es el piso medio, o una contusión directamente desde la región occipital, generando una fractura oblicua pasando por todos los pisos de la base de cráneo. Y pues bueno, cada una va a depender del mecanismo de lesión que yo tenga y el trayecto de la misma. Podemos encontrar fracturas abiertas y cerradas. Llámese abierta cuando yo tengo, en este caso, penetración de lo que es la dura madre y exposición de tejido cerebral. ¿Cuáles son las más frecuentes? Proyectil de arma de fuego
o arma blanca. Y las cerradas, pues bueno, estas cerradas a veces suceden por un golpe de alta energía, principalmente por los accidentes automovilísticos o caídas de gran altura. Y pues bueno, ¿cómo se van a clasificar? Las vamos a encontrar como fracturas lineales, donde yo tengo un trayecto único sin evidencia de fractura secundaria. Y pues bueno, en este tipo de pacientes normalmente van a tener dolor en el sitio, vamos a tener una escala de Coma-Glasgow alta y pues bueno, mis pacientes se van a recuperar rápido. Podemos llegar a encontrar una fractura cerrada, acuérdense ustedes cuando no tengo yo lesión de la dura madre, pero aquí yo tengo un hundimiento. Pues bueno, ese hundimiento podemos encontrar una fractura conminuta o una fractura estrellada que requiere lo que es algún tipo de procedimiento quirúrgico. Esta es una fractura deprimida de la parte de lo que es la escama del temporal, donde me está generando compresión y lesión, en este caso, de mi tejido cerebral. El cuadro clínico principalmente va a ser el dolor, la otra es la crepitación de la parte ósea y que también algunas veces podemos encontrar crepitación, sobre todo si yo tengo una fractura, sobre todo de la rama vertical del lóbulo del hueso frontal, en la cual va a indicar la presencia de una fractura, sobre todo de lo que es el seno frontal, que en la cual va a permitir la salida de lo que es el aire. También podemos encontrar la presencia de neumoencéfalo. Y pues bueno, acompañado de los hematomas principalmente, que pueden ser subgaleal, que puede ser epidural y que puede ser subdural. Y pues bueno, la otra es la deformidad de la zona. Y pues bueno, la sintomatología va a ir acompañada con los diferentes tipos de pares de los diferentes pares craneales. Aquí yo encuentro una fractura lineal, aquí yo encuentro una fractura estrellada, ¿sí? Aquí encuentro yo una fractura con hundimiento. Si se dan cuenta, aquí encuentro la deformidad y aquí lo logramos ver. Ahora nos vamos con fracturas del piso anterior. Las fracturas del piso anterior principalmente se van a dividir en 3 y la 4, que puede ser resultado de todas. La tipo 1 vamos a encontrar una fractura a nivel de lo que es la lámina cribosa. Y pues bueno, aquí podemos encontrar epistaxis, podemos encontrar la presencia de rinorraquia, que es fuga de líquido cefalorraquídeo a través de la nariz, la presencia de un hematoma epidural a nivel de lo que es el piso anterior. Podemos encontrar una fractura frontoetmoidal de la unión de lo que es el hueso frontal con las masas laterales del etmoides. Y pues bueno, aquí algunas veces podemos encontrar la presencia de epistaxis, la presencia de un hematoma a nivel del globo ocular y fíjense también lo que es el techo de la órbita, como encontramos también una fractura, en este caso a nivel de lo que es la región frontal, sobre todo el techo de la órbita. La otra es la fractura frontal lateral, que normalmente es más externa, que afecta la pared superior interna de la órbita. Y pues bueno, este tipo de pacientes pueden llegar a tener paresia, sobre todo, o lesión del músculo oblicuo o del recto superior, principalmente por la inserción del mismo de la polea. Y pues bueno, también encontramos las fracturas de la rama vertical del frontal. Cuando encuentro yo alguna fractura de la rama, en este caso vertical del frontal, pues vamos a encontrar la exposición o la fractura del seno frontal, donde va a permitir la salida de aire, ya sea hacia las partes blandas. Podemos encontrar también zonas de anestesia a nivel de la frente por la lesión del nervio supraorbitario y algunas veces o en algunas ocasiones también neumoencéfalo, presencia de aire a nivel de mi endocráneo, principalmente por la lesión de lo que es el seno frontal. Y pues bueno, las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son? Anosmia, cuando yo tengo afectado principalmente mi primer par craneal, desde anosmia y hiposmia. La otra, la equimosis periorbitaria, también llamada signo de mapache o el signo de oso panda, ya saben ustedes, por la lesión principalmente de las venas que pasan a través de la hendidura esfenoidal. La hemorragia conjuntival, ¿sí? Y pues bueno, también hay que diferenciarla, sobre todo en este caso, de la rinorraquia. La rinorraquia hay que diferenciarla de la epistaxis, o algunas veces son pacientes que llegan a tener algún traumatismo. Los pacientes presenten y refieren la presencia de moco transparente y algunas veces son la evidencia de una fístula de líquido cefalorraquídeo
del piso anterior. Las otras lesiones que podemos llegar a encontrar son la presencia de escotomas, cuando encontramos lesiones hemorrágicas subretinianas, y pues bueno, si se dan cuenta, esta es una campimetría donde encontramos una zona donde no la llegamos a ver o la encontramos borrosa, y pues bueno, estos son por hemorragias de tipo subretiniano. La otra es la trombosis de la arteria central de la retina, y pues bueno, podemos encontrar en este caso amaurosis fugaz, que mi paciente de repente ya no vea, principalmente por la trombosis de la arteria central de la retina. Las otras son lesiones del campo. Cuando yo tengo una lesión a nivel de lo que es el canal óptico, pues vamos a encontrar amaurosis de forma unilateral. Si yo encuentro una lesión a nivel del quiasma, ¿sí? A nivel de lo que es donde se hace la intercruzación de las fibras nerviosas, pues vamos a encontrar una hemianopsia bitemporal heterónima. Acuérdense ustedes, si yo tengo una lesión, en este caso a nivel de lo que es el canal óptico, donde termina mi nervio óptico, pues bueno, podemos encontrar amaurosis unilateral con hemianopsia temporal del lado derecho. Entonces va a depender de donde yo encuentre el trazo o el trayecto de la lesión, las afecciones de la vía visual. Ahora vámonos con las fracturas de la fosa media. Aquí podemos encontrar fracturas de forma longitudinal, ¿sí? Y fracturas de forma transversa. Las fracturas de forma longitudinal van sobre todo a un lado de lo que es el peñasco. Y podríamos llegar a tener lo que es lesión, en este caso del conducto carotidio, del agujero espinoso, del agujero oval, del hiato o conducto petroso o pterigoideo, y pues bueno, vamos a encontrar las diferentes pares de esos pares craneales. ¿Sí? Entonces, dependiendo el trayecto, en la cual puede ser longitudinal o de forma transversa. Las manifestaciones clínicas, pues bueno, va a depender de las afecciones que vamos a tener. Podemos encontrar otorraquia, la presencia de líquido cefalorraquídeo a través de la membrana del tímpano. Hemotímpano, la presencia de un hematoma a nivel de mi conducto auditivo medio. La equimosis de la región mastoidea, principalmente con el signo de Buckley. Podemos encontrar la presencia de enfisema a nivel de las partes blandas, cuando yo tengo una fractura de la apófisis mastoides por la presencia o el escape de aire de la apófisis mastoides. Podemos llegar a encontrar la hipoacusia por la afección del octavo par craneal. Podemos encontrar zonas de anestesia por principalmente afección de la rama oftálmica, de la rama maxilar o de la rama mandibular, en la cual vamos a encontrar ausente el reflejo corneal, el reflejo del estornudo, y pues bueno, la parte de la zona anestésica de esa raíz nerviosa. La otra es la parálisis periférica. Hay que diferenciarla, que su compañera ya nos dio la explicación, que esta es la periférica y esta es la central principalmente. Podemos encontrar ahora fracturas de la fosa posterior. Las fracturas de la fosa posterior, pues bueno, vamos a encontrar sobre todo longitudinales a través de lo que es el cuerpo del esfenoides hacia el agujero magno. Las podemos encontrar de forma transversal desde un agujero de lo que es del canal carotidio al otro, donde podemos encontrar una fractura oblicua pasando de forma lateral a través del peñasco. Podemos encontrar una fractura en anillo, sobre todo en aquellos pacientes que se caen de sentón o de rodillas, donde transmiten esa fuerza a nivel de la columna, y pues bueno, pueden generar y condicionar una inestabilidad en este sitio. Las manifestaciones clínicas van a depender de la afección del par craneal, desde disfagia, disfonía, disartria, disfagia, glosofaringio, disfonía, nervio vago, disartria, nervio vago, también la lesión de lo que es el hipogloso, el signo del velo de Vernet, la lesión del glosofaringio. Y pues bueno, también encontramos la presencia del hematoma a nivel de la apófisis mastoides o signo de Buckley o de batalla. La lesión del noveno par craneal, que ya nos mencionó su compañera, es la pérdida del reflejo nausoso, la disfagia leve principalmente, la geusia del tercio posterior de la lengua, la desviación de la úvula al lado sano, ¿sí?
la hipoestesia faríngea, amigdalina y el tercio posterior, la cialorrea por lesiones del plexo timpánico, principalmente a nivel del oído medio, la taquicardia por alteraciones de lo que es el reflejo del seno carotidio, y pues bueno, eso es a nivel de lo que es el glosofaringio. Las lesiones del décimo par craneal, principalmente los vamos a encontrar ausente en el caso del reflejo nauseoso. La otra es hacer una laringoscopía, donde si encontramos una parálisis unilateral, pues vamos a encontrar afectado el par craneal del lado afectado. Si encuentro yo una parálisis, unas cuerdas bucales que no se mueven, que normalmente no tienen ni aducción ni abducción, pues normalmente los pacientes van a estar afónicos o con disnea, y pues bueno, esto por la lesión bilateral del nervio del gástrico, neumogástrico de forma bilateral, la ausencia del reflejo, en este caso nauseoso. La lesión del onceavo par craneal, pues bueno, vamos a encontrar, acuérdense ustedes, atrofia del trapecio, atrofia del esternocleidomastoideo, algunas veces refieren lo que es protuberancia de la clavícula, la presencia de la escápula alada, la vamos a encontrar más externamente, y la caída del hombro. La otra es la atrofia, principalmente de lo que es del lado afectado unilateral de la lengua, principalmente por la lesión del hipogloso. Entonces va a depender de cada una de las afecciones que vamos a encontrar. ¿Qué me es útil para hacer el diagnóstico? La radiografía de abdomen todavía tiene un peso en esto, solamente para identificar los trazos, las lesiones que podemos llegar a encontrar, las zonas de hundimiento, y pues bueno, aquí encontramos, se dan cuenta, una fractura, ¿sí? Donde pues encontramos un poco de desplazamiento del mismo. Aquí encontramos una fractura lineal, aquí encontramos otra fractura lineal, que algunas veces encontramos fracturas secundarias. Aquí tengo una fractura por hundimiento, lo mismo que en esta zona, y aquí tomográficamente se corrobora, ¿verdad? Aquí yo encuentro una fractura a nivel de lo que es la rama vertical del frontal, donde podemos encontrar enfisema a nivel de partes blandas, zona de anestesia en este sitio, y la presencia de un neumoencéfalo por la presencia de aire del seno frontal hacia mi cavidad endocraneana. La otra es la presencia de una herida por un arma blanca, ¿sí? Aquí la encontramos incrustada. Y pues bueno, podemos encontrar las radiografías con los cuerpos incrustados en las partes óseas, que pueden ser esquirlas. Podemos encontrar el corte de la parte ósea por un arma, puede ser un hacha, un machete, una fractura por hundimiento, por un bat, por una caída, por una piedra, la presencia de los orificios por una bala o por una escopeta. El de la escopeta, cuando ustedes que va a ser mayor, o una zona de abulsión, cuando encontramos una lesión directamente abulsionada a la parte ósea. Y pues bueno, en aquellos pacientes que tienen una escala de Coma-Glasgow en menos de 8, donde tenemos amnesia retrógrada mayor de 30 minutos, sintomatología de cráneo hipertensivo, déficit o deterioro rostrocaudal, la presencia de crisis convulsivas, tenemos que llevar a mi paciente sobre todo a tomografía. La tomografía que nosotros podemos pedir si encontramos con ventana ósea o con reconstrucción principalmente para planeación del proceso de reducción de la fractura y los diferentes tipos de fracturas asociadas a la misma fractura. Y pues bueno, aquí podemos encontrar un hundimiento con cabalgamiento, un hematoma subgaleal, y pues bueno, aquí encontramos otra lesión a nivel de lo que es el peñasco, principalmente del lado izquierdo, una fractura. La resonancia magnética, pues bueno, donde podemos encontrar la presencia de un neumoencéfalo, la presencia de lo que es la fractura y desplazamiento del hueso con compresión del tejido cerebral. Si se dan cuenta, es una estructura de un paciente anciano, y esta es la de un paciente joven. Aquí podemos encontrar la fractura asociadas a lesiones, en este caso, que puede ser un hematoma epidural, subdural o una hemorragia intraparenquimatosa. Aquí yo tengo una fractura con hundimiento, si se dan cuenta, con la lesión de tejido cerebral, ¿sí? Donde este tipo de paciente se tiene que someter a cirugía. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando yo tengo un paciente donde no hubo disminución de la escala de Coma-Glasgow, donde tengo una fractura de tipo lineal, donde no tengo mucha sintomatología neurológica, pues muchas veces este tipo de pacientes se pueden dar manejo de forma conservador,
donde normalmente no damos un tratamiento quirúrgico, solamente un tratamiento de tipo sintomático. Y explicándole sobre todo la sintomatología, si yo llegara a tener un deterioro neurológico. Si yo tengo una fractura donde está hundida, donde está estrellada, donde está cabalgada, pues bueno, este tipo de pacientes se tienen que enviar a neurocirugía. Una, para la corrección de la fractura, la otra, para la extracción de los cuerpos extraños, hacer hemostasia y las suturas, en este caso de las partes blandas, desde que puede ser dura madre, a nivel de lo que es los músculos, a nivel de la aponeurosis subgaleal, y pues bueno, todas las fracturas de base de cráneo, pues se tiene que someter a procedimiento quirúrgico. Si yo tengo una fractura de base de cráneo, está indicado tratamiento, en este caso con antibióticos para evitar una neuroinfección. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que tuvo una fractura y pues bueno, ya pasaron 3, 4 semanas, mi paciente refiere la presencia o salida de moco transparente? Pues muchas de las veces puede ser la fuga de líquidos amnióticos. ¿Y qué vamos a hacer con este tipo de pacientes? La mayoría, cuando yo tengo una lesión mínima a nivel de la dura madre, pues muchas de las veces se recomienda reposo, la posición a 30 grados, semi-Fowler, y no realizando maniobras de Valsalva. Si con estas maniobras no mejora, se puede colocar un drenaje lumbar, un catéter de tipo subdural para que disminuya la presión y cierre la fístula. Si a pesar de estas dos maniobras no hay mejoría, pues bueno, se tiene que hacer la reparación quirúrgica con parche de pericardio de bovino y colocar lo que es un pegamento biológico en este sitio. Hay que tomar en cuenta que, pues bueno, si es una fractura de base cráneo, conlleva a levantar la parte de tejido cerebral. Muchas de las veces pueden ocurrir complicaciones, sobre todo a nivel de lo que es a nivel del conducto auditivo interno o a nivel de lo que es el piso anterior, pues se hace la corrección quirúrgica de estas fístulas. La única indicación de cirugía de emergencia, sobre todo, es cuando yo tengo una lesión, una compresión de la arteria carótida interna o una lesión del sistema vértebro-basilar, en la cual me puede generarme lesiones de tipo hipóxico a nivel de mi tejido cerebral. La otra es la compresión o lesión de lo que es el nervio óptico y el esquiasma óptico. La otra es una herida facial con destrucción de los tejidos blandos. Ojo, cuando yo tengo una lesión de forma importante a nivel de mi tejido cerebral, las heridas faciales pasan a segundo o tercer plano. Primero hay que corregir y disminuir la lesión cerebral y al último el aspecto estético. Y pues bueno, todas las fracturas abiertas también se tienen que corregir quirúrgicamente, y si yo tengo alguna compresión del séptimo, noveno, décimo, onceavo o doceavo par craneal. Y pues bueno, ¿qué tipo de material de osteosíntesis utilizamos? Utilizamos lo que son las placas de titanio o utilizamos el Lactosorb. Este tipo de sustancias, pues bueno, es de menor costo, está compuesta de ácido láctico en un 85% y 15% de ácido poliglicólico. Tienen una ventaja, es un polímero resistente que normalmente se reabsorbe. No hay que retirarlo, se tienen diferentes tipos de placas. Está indicado desde 1996 para este tipo de procedimientos, ¿sí? Sobre todo a nivel del cráneo, a nivel de mi macizo facial, a nivel de mi cavidad orbitaria, y pues bueno, lo importante de esto es que se reabsorbe. Aquí yo tengo una placa de Lactosorb en la cual se colocó, a los 3 meses se va reabsorbiendo, a los 6 meses poco a poco y a los 12 meses ya se reabsorbió. Son placas con diferentes tipos de tornillos, diferentes medidas, donde se fija para la fijación. Este es un paciente de tipo estético, donde se hizo la reparación, se hicieron fracturas dirigidas, realizadas por los neurocirujanos, y este paciente con la aplicación de este tipo de procedimientos, fíjense cómo aquí tenemos las placas de Lactosorb para la fijación de las partes óseas, y pues bueno, aquí ya tenemos el paciente sin ninguna complicación. Aquí yo tengo el material de osteosíntesis con placas de titanio, son semejantes a las de Lactosorb, y pues bueno, la diferencia es que estas no se retiran, estas se quedan fijas y pueden en algunas veces generarme directamente el abultamiento o la lesión o el dolor en el sitio de la lesión, porque este tipo de material no se reabsorbe. Y pues bueno, la craneotomía descompresiva, cuando yo tengo la evidencia de fractura,
pues bueno, y tengo yo una lesión difusa a nivel de mi tejido cerebral, pues bueno, tengo que hacer una fractura, en este caso selectiva, en la cual se va a retirar la parte ósea. Esa parte ósea se lava y se coloca a nivel de tejido subcutáneo para que no tenga una zona bueno, para que tenga apoyo arterial y esa misma placa la reutilicemos más adelante para el cierre de las fracturas. Y pues bueno, ¿cuál es su pronóstico? En los niños normalmente tienen esa capacidad de elasticidad o plasticidad, donde la mayoría de ellos tienen una buena recuperación. Cuando mi paciente presentó, ¿sí?, un periodo de amnesia, que normalmente duró más de 1 hora, es frecuente que este tipo de pacientes a los 2 meses tengan un buen pronóstico o tengan cierta paresia de algún par craneal, que pues bueno, muchas de las veces pasa a segundo término. Aquellos pacientes que tuvieron un estado de coma desde un inicio, los pacientes normalmente van a quedar con secuelas y pues obviamente van a quedar incapacitados permanentemente. Esto me está indicando que mi paciente muy seguramente tuvo una lesión axonal difusa o una lesión vascular difusa. Y pues bueno, entonces va a depender mucho del aspecto clínico que ustedes valoren el paciente, sobre todo en el servicio de urgencias. Por eso vimos pares craneales, orificios de base de cráneo, y pues bueno, ya más o menos encaminados, podemos determinar dónde encontramos la fractura. Ya la corroboramos solamente con tomografía o con una resonancia principalmente. Preguntas, chicos. Espero no los haya hecho dormir. Yo tengo una duda, doctor. ¿Sí? En caso de que se utilicen las placas que no son reabsorbibles y el paciente tenga una reacción, bueno, de cualquier tipo, ¿está indicada la cirugía para que se le retire? ¿O cuál es su indicación para ponerla si es que causa tanto daño en algunos pacientes? Que te genere dolor o que haga la presencia de reacción por cuerpo extraño. Se supone que el titanio es hecho de un material donde no hay rechazo, donde no genera problemas, pero se puede infectar en el momento de la colocación de la placa y te puede generar una fístula crónica. ¿Se tiene que quitar? Sí. ¿Y cuando se quita, se le vuelve a poner otro material que sea reabsorbible o ya se deja así? Ojo, si ya pasaron 8 o 10 semanas, pues bueno, ya el resultado de fijación de esa parte ósea es lo que nosotros queríamos. Se retira la placa, ya se resolvió la fractura y se resuelve la fístula crónica. Si es inmediato, híjole, pues normalmente se recomienda darle antibiótico y tratar de que selle la parte ósea y esperar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿las fracturas por hundimiento también pueden ser estrelladas? Estrelladas, hundimientos o cabalgadas. Se supone que aquella fractura cabalgada que esté desplazada al grosor de lo que es la parte ósea, se tiene que indicar la cirugía. Ok, gracias. ¿Qué otra pregunta, chicos? Mañana vemos entonces el caso de Dani, vemos el de fracturas y empezamos con hematomas. Bueno, nos vemos el día de mañana, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Adiós. Gracias, doctor. Bye, bye. Gracias, Doctor, doctor. una pregunta. Dime. Gracias, doctor. En el caso del síndrome de Horner, ¿nos esperamos hasta que nosotros hagamos la exposición o usted Es de nos que avisa? vamos a ver el tema como tal del síndrome de Horner. Ok, entonces me espero. Si puedes cambiármelo, sería ideal. ¿A qué se refiere con cambiarlo, doctor? Es de que tenemos un tema de síndrome de Horner. Algo Entonces, relacionado hacia los pares craneales o...
Ah, de acuerdo. O los orificios de la base de cráneo. De acuerdo. Nos vemos mañana, chicos. Mañana, doctor.